Muy buenas tardes a todas y a todos. Primero me gustaría agradecer enormemente la invitación a participar en este simposio. Preparé esta presentación con mucho entusiasmo y con mucho cariño, así que espero que lo disfruten. Cuando se me pidió que hablara sobre las bases cerebrales de la creatividad, pensé que un buen comienzo podía ser hablar de una idea que ha resonado fuertemente durante muchos años, y es una idea que relaciona el cerebro con la creatividad, y que estoy seguro que muchas y muchos de ustedes han escuchado o han leído al respecto sobre ella. Y esa idea se puede resumir en una sola imagen, que es esta, donde encontramos un cerebro, ¿verdad?, dividido, donde hay un hemisferio izquierdo, que es el hemisferio racional, el hemisferio analítico, mientras que en el hemisferio derecho se alberga la creatividad, ¿verdad? Uno podría rastrear el origen de esta idea en unas investigaciones realizadas por Roger Sperry, que ganó el premio Nobel en 1981, junto con otros colaboradores como Michael Gazzaniga, y ellos estudiaron pacientes que requerían una intervención quirúrgica que involucraba cortar las fibras que conectaban ambos hemisferios. Y ellos realizaron experimentos en estos pacientes y lo que encontraron fue que existía una especialización funcional de los hemisferios cerebrales. Esto quiere decir que eh, algunas funciones cognitivas, por ejemplo, el lenguaje, eh, estaba más especializado el hemisferio izquierdo en desarrollar esas habilidades, mientras que el hemisferio derecho estaba más especializado en otro tipo de habilidades como el agrupamiento perceptual. Sin embargo, en algún punto, las interpretaciones de estos trabajos se fueron mutando con el tiempo, casi como este juego del teléfono, donde existe un mensaje inicial y con el paso del tiempo, ¿verdad?, va transformándose esta idea. Y bueno, y esto llegó a modificarse a tal grado de que la idea de lateralización se confundió con exclusividad. Llegó al punto tal de extremar esta idea y llegar al punto de que se pensara de que el cerebro efectivamente, una parte, un hemisferio del cerebro, controlaba exclusivamente la creatividad, y también se llegaba a pensar de que algunas personas desarrollaban más el hemisferio derecho que el izquierdo, y por lo tanto eran más creativas que otras. Sin embargo, los estudios más recientes de neurociencia han mostrado que para prácticamente todas las funciones cognitivas es súper necesario la interconectividad de ambos hemisferios, y la creatividad no es la excepción, y de hecho se ha mostrado hoy en día que para la creatividad ambos hemisferios son igualmente importantes, y la interconectividad entre ambos hemisferios es fundamental para los procesos creativos. Por lo tanto, esta idea de que la creatividad está en el hemisferio derecho es esencialmente un mito. Por lo tanto, yo quise partir desde esto, desde esta base, para invitarlos y plantearles el panorama neural, pero desde una perspectiva que involucra reconocer los elementos básicos para definir la creatividad. Y estos elementos básicos constituyen dos pilares fundamentales. Uno es que una idea, para que sea creativa, tiene que ser original, única, nueva, ¿verdad? Y al mismo tiempo apropiada, pertinente para un contexto determinado o para solucionar algún problema determinado. Y estos dos pilares, el pilar de lo original y de lo apropiado, lo vamos a abordar desde lo que en neurociencia conocemos como redes neuronales. Las redes neuronales no son ni más ni menos que regiones del cerebro que se activan simultáneamente ante una conducta determinada. Por ejemplo, si ustedes van por la calle y reconocen a un amigo en la calle y lo saludan, y las áreas que están acá coloreadas en verde se activan cuando ustedes reconocieron al amigo, uno podría decir que esa es la red neuronal del reconocimiento de cara. A finales de los años 90, había un boom por estudiar este tipo de cosas, ¿verdad? Por ver qué áreas del cerebro se activan ante distintos tipos de tareas, ¿verdad? Y lo que hacían era investigar a una persona mientras realizaba una tarea de emociones, de memoria, etcétera, y ver qué ocurría en su cerebro. Ahora bien, los científicos necesitaban una condición con la cual contrastar o comparar estas tareas, ¿verdad? Y por lo tanto era una idea
interesante poder comparar el proceso del cerebro durante una tarea mientras las personas están en ausencia de tarea, o lo que se llama estado de reposo. Y esto asumía que el cerebro durante el estado de reposo no tenía mayor actividad, o tal vez tenía actividad, pero más o menos aleatoria. Y lo que encontraron los investigadores, con sorpresa, fue que de hecho existe una red de áreas cerebrales que se activa consistentemente cuando nosotros estamos en reposo. Y a esa red se le llamó red por defecto. Y de hecho el nombre está muy bien puesto, dado que es una actividad por defecto que tiene el cerebro cuando no estamos realizando ninguna tarea. Uno se podría preguntar, bueno, ¿y por qué el cerebro gasta energía en activar regiones cuando uno no está haciendo nada? Bueno, lo de no hacer nada, en verdad, es algo aparente, porque de hecho nuestra actividad mental durante el descanso, durante el reposo, ¿verdad?, es bastante activo. Y de hecho, estudios posteriores han mostrado que esta red por defecto se relaciona con un proceso que se llama divagación mental, que es esta capacidad que tiene la atención de ser capturada por nuestros propios pensamientos. Entonces nos permite, por ejemplo, fantasear con situaciones que nos gustarían que pasaran, planificar cosas a futuro o tal vez recordar alguna cosa del pasado. Esta red por defecto también se relaciona con procesos de imaginación. Se ha visto que también está activa durante el sueño ligero o durante las siestas cortas y también durante tareas poco demandantes, tareas que no requieren mayor esfuerzo cognitivo para llevarlas a cabo. Es interesante notar de que si uno hace un paso retrospectivo en nuestras propias vidas y uno se pregunta, bueno, ¿en qué contextos uno se le ocurrieron ideas creativas o llegamos a una solución a algún problema de una manera espontánea? Uno se da cuenta de que estos procesos ocurren muchas veces durante una divagación mental o después de haber tomado una siesta corta o durante alguna tarea poco demandante, como sería lavarse los dientes o algo así. Existen un sinfín de ejemplos en distintos dominios, tanto en el arte como en la ciencia, ¿verdad?, de grandes ideas que han ocurrido en estos contextos. Basta con un ejemplo clásico, es la historia de Arquímedes, ¿verdad?, que llegó a la solución de un problema de forma espontánea, a un problema que le habían planteado al rey, ¿verdad?, y él no llegó a esa solución mientras estaba estudiando en su escritorio, sino que llegó a esa solución mientras estaba tomándose un baño de tina. Si uno lo ve desde la perspectiva de uno de los modelos de creatividad, involucra varios procesos, ¿verdad? Un proceso de preparación donde uno afronta el problema, recolecta información, luego la incubación, que es el proceso silencioso en el que inconscientemente la idea va creciendo, va generando asociaciones hasta que se genera la iluminación o el insight, y posteriormente la verificación, que es básicamente evaluar si es que esa idea sirve o no para solucionar el problema. Al parecer, este proceso de incubación está muy asociado a los procesos que les mencioné anteriormente, divagación mental, etc. Y de hecho, más allá de lo anecdótico, existe un gran cuerpo de investigación que ha relacionado estos procesos con la creatividad, la incubación, los procesos de insight, tales como la divagación mental, el sueño, las tareas no demandantes o la imaginación, que son los procesos que les mencioné. Ahora, lo interesante es preguntarnos qué ocurre en el cerebro durante estos procesos. Y para eso voy a explicar un concepto dando un pequeño ejemplo. Imaginemos que estos puntitos que están acá son personas que trabajan en este edificio, ¿ya? Y estas personas no se conocen entre sí. Entonces esta persona trabaja en la oficina del primer piso, esta persona trabaja acá, y entonces esta persona puede ir con sus amigos el fin de semana, con sus amigos de oficina, a una fiesta, emborracharse, hacer locuras, y después llega a la semana siguiente y ninguna de estas personas se entera de eso, porque no hay flujo de información entre ellas. Ahora imaginemos que hay una sexta persona que independientemente conoce a cada uno de estos individuos y
digamos que le tienen la confianza para contarles todas las locuras que han hecho el fin de semana. Entonces, si una persona del tercer piso quisiera enterarse de lo que hizo esta persona el fin de semana, ¿verdad? Bastaría con que le preguntara a esta persona acá, la que está en el centro. Entonces, lo que hace esta persona es básicamente integrar información de distintas fuentes, ¿verdad? Y distribuirla. Esto se le llama un hub de información. Ahora imaginemos que lo mismo ocurre en el edificio de al lado, y si estos dos hubs se conectan, la cantidad de información que logran integrar es importante, ¿verdad? Esta sola persona podría conocer la información de estos dos edificios. Bueno, a nivel del cerebro, nosotros publicamos una investigación en el 2018 en la revista Cortex, que era una investigación que buscaba ver lo que pasaba con esta región de la red por defecto y su conectividad con otras regiones del cerebro relacionado con el pensamiento futuro. Básicamente, este tipo de pensamientos que nos permiten planificar a corto o mediano plazo lo que vamos a hacer. Y lo que encontramos fue que para el pensamiento orientado al futuro es esencial una alta conectividad entre la región que les mencioné acá, de la red por defecto, con distintas otras regiones del cerebro, ¿ya? Si uno lo ve en términos funcionales, ¿verdad? Vamos a ver que esta parte de la red por defecto lo que hace es actuar como un hub, ¿verdad? Porque integra información de distintas regiones, algunas que están relacionadas con atención interna, otras con memoria. Entonces, básicamente, lo que nos permite pensar cosas orientadas al futuro es mantener la atención orientada internamente en nuestros pensamientos, recopilar información de la memoria, crear escenarios virtuales, ¿verdad? Y poder manipular la información de la memoria con tal de transformarla o agregarle cosas y crear simulaciones mentales, ¿verdad? Que nos permiten tomar decisiones en función de lo que queremos planear en el futuro. Un cuerpo importante de investigación asociado a la red por defecto ha mostrado que de hecho la red por defecto se compone de distintos hubs de información y por lo tanto nos permite la atención interna y el acceso al conocimiento, pero también la integración y manipulación de la información y por lo tanto la red por defecto nos permite la asociación de conceptos, de combinación y generación de ideas nuevas. Pero bien, lo que hemos visto hasta ahora relacionado a la red por defecto, da cuenta principalmente de uno de los pilares para definir la creatividad, ¿verdad? Que está relacionado con la parte de originalidad. Sin embargo, no es suficiente tener una idea original o única para que sea creativa, sino que tiene que ser además pertinente o útil para un contexto determinado. Y existe otra red cerebral que está sumamente relacionada con esto, es la red ejecutiva central. La red es la que nos permite mantener la atención focalizada en ideas, nos permite evaluar y verificar ideas, y nos permite la conducta dirigida a metas. Por lo tanto, si es que nosotros tenemos alguna idea única o original, esta red ejecutiva nos va a permitir encauzar esa idea hacia un objetivo preciso, o hacia una meta relevante. Por lo tanto, pareciera ser que estas dos redes que parecen antagónicas, de hecho al principio en la literatura se planteaban como antagónicas, y acá lo que tengo es una lista de conceptos que se relacionan con estas redes en la literatura. Por ejemplo, la red por defecto se relaciona con procesos espontáneos, intuitivos, automáticos, involuntarios, etc. Mientras que la red ejecutiva se relaciona a procesos de control, de planificación, de reflexión, etc. Entonces, estas dos redes que parecen ser antagónicas, durante el proceso creativo, cooperan, logran cooperar. Entonces, si volvemos a ver esto desde la mirada de un modelo de creatividad, este modelo uno podría pensar que durante la preparación, ¿verdad?, entra en juego más la red ejecutiva, durante la incubación entra más en juego la red por defecto, y luego de la iluminación, la red ejecutiva nuevamente para verificar o evaluar. Sin embargo, este no es el único modelo que existe sobre creatividad. Existen otros, pero la mayoría tiene estas etapas de generación, expansión conceptual, ¿verdad?, creación de ideas,
y otra de exploración, de validación, verificación, en la cual ambas redes están cooperando, ¿verdad? En este ejemplo en particular están cooperando de forma alternante, pero estas redes también pueden actuar de forma conjunta, y de hecho les voy a presentar un ejemplo en el cual investigadores mostraron que los músicos durante la improvisación musical logran activar partes de la red por defecto y también de la red ejecutiva al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, pareciera ser que en los procesos creativos es necesario un balance o un equilibrio entre estas dos redes que logran de alguna manera cooperar de forma dinámica para dar origen a los pensamientos creativos, ¿ya? Y por supuesto que pueden ocurrir ciertos tipos de desbalances en este equilibrio. Si es que la balanza se inclina hacia una mayor actividad de la red ejecutiva central, ¿verdad? Vamos a estar restringidos por el conocimiento, no vamos a poder escapar de las ideas previas, de las ideas que son como obvias, y nos vamos a quedar estancados. Por otra parte, si es que hay un desbalance hacia la red por defecto con poco control ejecutivo, vamos a tener una carencia en la regulación del contexto en el que ocurren las divagaciones mentales o también del contenido mental. Y esa falta de regulación se ha asociado en la literatura a las consecuencias negativas que tiene la divagación mental, que pueden ser los problemas en el desempeño de distintas tareas, lo que afecta a nivel laboral o a nivel educacional, pero también a nivel emocional, si es que el contenido tiene una valencia negativa, por ejemplo, y es recurrente, como en el caso de la rumiación. Entonces, en los últimos años se ha hecho una distinción entre lo que son las divagaciones mentales intencionales versus las no intencionales, donde se ha demostrado que las divagaciones mentales intencionales, que son aquellas que tienen un equilibrio, ¿verdad?, con un rol también de la red ejecutiva central, son aquellas que se relacionan con las consecuencias positivas relacionadas a la creatividad. Por lo tanto, el enfoque en los últimos años acerca de la divagación mental ha sido una transición de verlo como un problema a verlo más como una oportunidad, permitiendo así, invitando a abrir espacios donde uno pueda integrar la divagación mental en la vida cotidiana, teniendo siempre en cuenta este balance que tiene que haber entre ambas redes cerebrales, ¿verdad?, para aprovechar los potenciales beneficios que podría tener la divagación mental en los procesos creativos. Por lo tanto, de alguna forma, esto hace sentido al título de esta presentación, que es que las huellas de una mente errante dejan el terreno fértil para el florecimiento de la creatividad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al doctor Villena. Vamos a proceder entonces con algunas de las preguntas que tienen nuestros asistentes. Gracias, perfecto. Mario, por acá tenemos una pregunta. Dice, ¿qué hace que algunas personas sean mucho más creativas que el promedio? Bueno, hay varias respuestas que se pueden dar. Una de ellas tiene que ver con las diferencias que son innatas a la variabilidad entre las distintas personas. Todos nacemos con distintas habilidades, ¿verdad? Y también a lo largo de la vida, dependiendo de cómo interactuamos con el mundo a lo largo de nuestro desarrollo, es que vamos generando mayores habilidades para algunas cosas o para otras, ¿ya? La creatividad en particular es multifactorial, ¿verdad? Involucra distintos procesos cognitivos. Al principio, los estudios sobre creatividad trataban de hacer relaciones súper básicas. Por ejemplo, la creatividad se relaciona con la inteligencia, pero se ha visto que es sumamente complejo y varía tiene muchas variables, muchas dimensiones. Entonces, de alguna forma,
preguntarse por qué algunas personas son más creativas que otras es una pregunta difícil de responder en esos términos. Pero sí, es algo bastante complejo. Sí. Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿La actividad del cerebro en la etapa de descanso tiene algo que ver con la etapa del sueño MOR o MOR? Sí, mira, es interesante porque con respecto al sueño, se ha visto que la red por defecto se mantiene activa durante las primeras etapas del sueño. Y las primeras etapas del sueño son las no REM, ¿verdad? Cuando nosotros no tenemos actividad. Sin embargo, también se ha mostrado que inmediatamente después de que despertamos, también hay actividad de la divagación, de la red por defecto. ¿Y qué tanto se activa la red por defecto después de que despertamos? Influye en qué tanto nos podemos recordar de los sueños que hemos tenido, ¿verdad? Por lo tanto, eso también influye tanto la actividad de la red por defecto antes del sueño y después del sueño, podría influir, ¿verdad?, en las conexiones que podemos hacer de ideas y en la capacidad que tenemos de recordar nuestros sueños. Existen varios casos, no me dio el tiempo para reportar alguno, pero hay un caso ejemplar en ciencia de un premio Nobel, el que descubrió, el que hizo el experimento que comprobaba la sinapsis química. El experimento se le ocurrió durante un sueño. Y él relata que la primera noche que se le ocurrió, lo anotó en un papel y se volvió a quedar dormido y después trató de leer el papel y no se acordaba, así que a la noche siguiente volvió a soñar y se levantó a hacer el experimento inmediatamente y bueno, se ganó el premio Nobel por eso. Así que tiene esa relación. Y es cierto, y es curioso que abundan como las historias en la literatura, en el arte, en la ciencia también, de ideas geniales que surgieron en un sueño. Exactamente. De hecho, se sabe que Salvador Dalí, por ejemplo, ocupaba unas técnicas para poder despertar justo antes de que se quedara dormido, ¿verdad? Porque justamente esa entrada al sueño es un momento en que se generan muchas asociaciones de ideas en el cerebro y tiene que ver con la red por defecto. Perfecto. Tenemos la última pregunta. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa con el TDAH y la creatividad cuando la mente divaga constantemente e involuntariamente? ¿Qué pasa con la qué, verdad? Con el TDAH. Ah, ya. ¿Qué pasa con el TDAH? ¿Podrías repetirme la entera? Y la creatividad, cuando la mente divaga constantemente e involuntariamente. Ah, ya, perfecto, perfecto. Bueno, esa pregunta tiene que ver con lo último que hablé, ¿verdad? Que en los últimos años se ha hecho una distinción entre las divagaciones mentales que son intencionales y no intencionales. Eso depende de qué tan involucrada está la red de control ejecutivo cuando nosotros entramos en una divagación mental. Entonces, lo que ocurre en el caso TDAH muchas veces es que no existe un control ni sobre el contexto donde ocurren. Esto quiere decir que no somos, las divagaciones mentales nos pueden pillar en cualquier momento, ¿verdad? Si uno tiene un grado de regulación sobre el contexto, uno tiene la capacidad de bajar la cantidad de divagaciones mentales si es que tú estás en un momento en el que necesitas, ¿verdad?, mantener la atención afuera, ¿verdad? Por lo tanto, si se pierde esa regulación, tú pierdes la capacidad de controlar las divagaciones mentales, el contexto y también el contenido, que también es un problema. Entonces, en el caso de, como les decía en la última parte, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con los beneficios o la capacidad creativa, se ha visto que está mucho más relacionado y se han hecho esos experimentos que han comparado divagaciones intencionales con no intencionales en relación a la creatividad, y se ha mostrado que en particular son las divagaciones mentales donde existe un nivel de regulación, las que están más relacionadas con la creatividad, no así las que no tienen control. Perfecto. Bueno, muchas gracias al doctor Villena por su charla.